Hágame, creador, resulta que ya puedo meterle efectos a estas cosas, no puede ser. Ahora pues, no, lo que nos hacía falta, músicas de fondos, alimentando a los qué. No, bueno. Pues ahora resulta que ya podemos ponerle fondo musical a esto, válgame el creador. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta, el universo desde el cual nos estén escuchando. Ya, 23 de noviembre de 2025, estamos a nada de que se nos acabe el mes de noviembre y por supuesto a nada ya de la Navidad y de un nuevo año. Qué rápido se nos va el tiempo. Ya están llegando los primeros que nos escuchan, afortunadamente, nuestros primeros asistentes. Gracias por acompañarnos. Aquí andamos ya revisando, pues obviamente lo que vamos viendo. Ya tenemos tres escuchas. Sí, me escucho. Perfecto. Todos andamos aquí. Pues ya les contaba yo en el transcurso de la semana y todavía hace ratito hicimos el recuerdo que en unos minutos nos va a acompañar la doctora Sandra Soto para comentarnos de su libro Introducción a los Estudios de Género. Va a estar muy interesante la charla, no se la pierda, pero obviamente tenemos que comenzar un poco con el recorte informativo. Y el primer punto sería, sin duda alguna, el hecho de que el 20 de noviembre se conmemoró el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Un acontecimiento, ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia, ustedes saben que me considero un curioso de la historia, no me atrevo a llamarme un estudioso porque sería demasiado soberbio de mi parte, pero soy un curioso. La historia siempre me ha dado curiosidad. La historia tiene pequeñas lecciones, perlas de sabiduría para nuestro día a día. Y grabé en un TikTok y lo sigo sosteniendo y voy a profundizar en otro TikTok sobre lo que voy a platicar. La Revolución Mexicana ha culminado. Culminó por lo menos hace 40 años. Después de ese tiempo, o sea, por lo mínimo en 1980, con los últimos estertores del régimen de José López Portillo, ya no podíamos hablar de lo que le llamaríamos revolución. ¿Por qué? Pues porque sencillamente ese acontecimiento histórico ya era precisamente eso, un acontecimiento histórico, y no como insistían muchos en querérnoslo vender como algo vivo y actuante, ya no. Y no es ni payasada ni sangronada, es la triste y pura realidad. Ya la historia, pues ya dio lo que tenía que dar, y ya lo que queda es conmemorarla, tomar las lecciones y las enseñanzas. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que los políticos, el régimen político, el que se fue y el que está, siguen tomando la revolución como un discurso más vivo de lo que es. Y por el otro lado, hoy precisamente charlaba yo con el staff técnico de cómo mucha gente se sube al tren de la revolución como herederos de esos personajes revolucionarios. Insisto, voy a profundizar en un TikTok que grabaré tal vez terminando el programa, tal vez lo grabe mañana, no lo sé, a lo mejor terminando el programa. Solamente baste decir que todos, si nos podemos rascarle un poquito, ustedes lo saben porque además yo lo he contado, todos descendemos de alguien que aparece en los libros de historia. Aunque sea somos el primo segundo del nieto tercero del abuelo quinto de alguien. Aquí el tema es, ¿y bien qué haces con eso, no? Yo presumo que por ahí la genealogía familiar me emparenta con el fundador de la Academia Mexicana de Anatomía. Yo veo sangre y me desmayo. ¿De qué me sirve, no? No voy a andar jactándome en ese sentido de, como yo soy descendiente de, diríjanse a mí como doctor Arturo. No, pues no. O sea, no soy médico. Y bueno, aunque me hacen el favor de decirme algunos doctor, no tengo el título de doctorado, dicho sea de paso, más que un doctorado honoris causa, bueno, dos, pero son doctorados honoris causa, así que tampoco nos polgamos locos por eso. Pero hay gente que porque se apellidan Villa, porque se apellidan Zapata, porque se apellidan Carranza, porque se apellidan Obregón, porque se apellidan, bueno, Huerta, ¿no? Tal vez de la Huerta, Elias Calles, eh, eh, quieren ser tratados como si fueran el auténtico y original Carranza, Zapata, Villa, Calles. Creo que el único caso histórico donde
de algo ha servido apellidarse, ha sido en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas. Si así me apresuran un poco en el de Miguel Alemán Velasco. De ahí en fuera, creo que algunos de los descendientes obtuvieron parentesco. Ahí tenemos el caso de Benito Juárez Maza, que en pleno porfiriato, don Porfirio le otorgó la gubernatura de Oaxaca, más por hacerle al episodio de Juárez el impoluto que por los méritos del hijo. Recordemos que al final del día, aunque esto causa mucho prurito en algunos ilustres juaristas, Benito Juárez es una construcción política de Porfirio Díaz. Entonces, que les digo, eso ya tendremos que hablarlo en otro lado. La revolución sirve como conmemoración y para usted de contar, no más allá de eso. Pero bueno, ahí está y hay quien la siga manejando. Siguen el mismo 20 de noviembre y como parte de esto que hubo en los días previos, se convocó a una marcha de la generación Z que para protestar, y por supuesto estuvo desangelada por muchas razones. Por un lado, ya no hay ese poder de convocatoria que hubo el primer momento, lo que ocurrió en el Zócalo el pasado 15 de noviembre, por supuesto, que dejó impactados a muchos y les quitaron las ganas de ir. Es muy curioso que agarraron a muchos jóvenes, a 3 los tienen ya sujetos a proceso por intento de homicidio, pero no han agarrado a nadie del bloque negro. Ya se rumora, ya se dice que por ahí andan algunas personas con órdenes de aprehensión del dichoso bloque negro. Yo tengo la idea de que no va a pasar nada con ellos y que si los pepenan, pues van a darles ahí un jal de orejas, como dijera cierto individuo. Pero también lo digo y lo sigo insistiendo, pues sí, qué bueno que estén en manifestaciones, que esté esta expresión de molestia, pero falta sin duda alguna más allá. El próximo 28 de noviembre, como nota al margen, en el Teatro Eugenio León de Tlalnepantla, se va a llevar a cabo la entrega de reconocimientos al mérito 2025 por parte de la Red Internacional de ONGs Quinto Poder, que dignamente dirige el doctor Rogelio Ángeles. Y pues va a estar ahí la transmisión, vamos a poder transmitir. Ya se había comentado en programas con el doctor Rogelio Ángeles que va a haber un reconocimiento para entre estantes. Lo agradece, espero que se siga bien. No sé por qué, en teoría no tenemos muchos aparatos conectados, en fin, de repente el internet nos falla. Saludos, doctora Trini Cuellar, gracias por acompañarnos. Esperemos que el tema sea interesante para usted el día de hoy. Por supuesto, saludos a Lupita Gutiérrez, que como ustedes saben, entre otras cosas, ejerce como mi señora madre. Entonces, este 28 va a ser ese evento y vamos a platicar muy tangencialmente con el doctor Manjarres, Gerardo Manjarres, porque el próximo día 29 va a ser el desayuno de fin de año de la Fraternidad SEAPRAG, que pues es una iniciativa muy importante que está ahí adelantando y sacando cosas, y que también le van a hacer un reconocimiento al proyecto documental, y ustedes saben que tenemos ese proyecto por ahí avanzando, y sin duda alguna, pues es una oportunidad para saludar a los amigos. Ahora que estamos en la famosa temporada de nos tenemos que ver antes de que acabe el año. Bueno, Fraternidad SEAPRAG sí nos lo va a cumplir a varios de nosotros, que nos reunamos antes de que acabe el año, porque pues de repente se nos olvida, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo y de agenda. Entonces ahí también estamos. Nos está acompañando por ahí, nos dio me gusta, les voy a decir, Marcela Ponzanelli, que acaba de mandarnos una solicitud. Es hora para nosotros contar con una persona de esta categoría que nos está acompañando, un artista, entre artistas y miembro importante de la Fraternidad SEAPRAG. Entonces también está eso. Y fíjense ustedes, con esta tangencial nota, voy a cerrar. Bueno, hay muchas notas en el camino. El día 21 de noviembre terminó la COP 2030, la COP 30, que es un encuentro ambientalista, se llevó a cabo en Salvador Bahía, Brasil, creo que sí se llevó a cabo ahí, se llevó a cabo en Brasil. Y pues está una lucha tremenda entre hay que acabar con las energías fósiles, pero Brasil va a empezar a hacer pozos petroleros a la salida del Amazonas, porque en su frontera con Guyana se han encontrado pozos petroleros del lado de Guyana muy ricos. Y pues obviamente por la manera en que, obviamente como no hay una barda que diga este petróleo es mío y este petróleo es tuyo, pues si no empiezan a explotar ellos, pues van a quedarse como el chinito, nomás milando, ¿no? Entonces pues ya dijo Lula, pues tenemos que entrarle a esta onda, no nos queda de otra.
Entonces, pues sí, tenemos que avanzar en el cuidado del ambiente, pero no podemos renunciar a muchas cosas que siguen siendo importantes. Entonces, ahí está. Y fíjense que es muy curioso el poder nefasto de las redes sociales, porque lo hay. Hay unas páginas que se dedican a poner historias del acontecimiento histórico que se vivió cuando Juan saludó a Abraham, cuando se pelearon, y pues empezaron a poner de relatos, y dale con que me está dando lata el internet. Supuestamente Bukele, el presidente de El Salvador, dejaba callado a Lula da Silva en el evento este de la COP 30, lo cual es una mentira. Eh, pero tratan de hacer, ya sé qué es lo que está pasando. Entonces, regresamos, estábamos viendo algunos temas técnicos. Esos son fakes, pero es parte de esa lucha política entre quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Obviamente Brasil pues se está saliendo de una situación muy fuerte que dejó al país enemistado entre él en Brasil, en este caso con Bolsonaro, quien ya entró a la cárcel por los delitos que cometió, y bueno, pues que se ha dado también mucha difusión a este tema de que Bolsonaro está en la cárcel después de todos estos desmanes que se dieron con la llegada al poder de nueva cuenta de Lula, la intentona de golpe de Estado que hubo, etcétera. Como parte de final ya de las notas previas, y vamos a comenzar, yo creo que es importante cerrar esta nota por lo que viene. El pasado jueves se llevó a cabo la final del concurso de belleza Miss Universo. Y resulta que la ganadora es la cuarta mexicana en nuestra historia, Fátima Bosch. Y bueno, pues se ha dado mucho de qué hablar este concurso y este tema, porque durante el desarrollo del concurso de los altos directivos del organizador en Tailandia, se dirigió a Fátima llamándola tonta. Ella se levanta ofendida, se retira de la reunión, tras de ella salen varias misses, entre ellas la en ese entonces vigente Miss Universo, la Miss Dinamarca del año 2024, y esto genera un escándalo, el individuo que la ofende sale a disculparse y todo. Y bueno, pues resulta que dicen algunos, y ahí se suelta toda la laraca, que para muchos Fátima Bosch no pintaba ni como favorita, para nada, y pues termina ganando el concurso. Y obviamente esto se puede dar a muchas interpretaciones. Una de ellas puede ser sin duda alguna que ella ganó porque se fue colocando a lo largo del concurso, por su postura, por su apostura, por sus respuestas, por su personalidad y todo lo que podría corresponder para que sea una Miss Universo. Pero también está la otra cara de la moneda. Ya se está diciendo que su papá, que es un importante empresario de la rama petrolera y que es muy amigo de uno de los dueños del concurso, pues soltaron un billete para que ganara la muchacha. Otros dicen que no hubo tal cosa, pero finalmente pues fue una manera de lavarle a la cara al concurso, porque pues lo que ocurrió pues fue algo muy complejo y que qué mejor manera que pues ganó la muchacha después de que la ofendieron porque demostró personería. Y bueno, la curiosidad del día es que en una telenovela del año 2006 llamada La Fea Más Bella, en una de las escenas dicen, ya la anduve buscando, pero no me queda muy en claro que sea real o no, supuestamente la empresa Conceptos, que se llamaba así la empresa en la que estaban, que llegó de visita la muy famosa modelo Fátima Bosch. Fátima Bosch, la Miss Universo actual, tenía 6 años en aquel entonces. Entonces, pues vamos, que se ha dado mucho de qué hablar por parte de Fátima Bosch, y esto nos lleva a replantear precisamente, y nos da mucho gusto que esto nos vaya a servir de preámbulo para nuestro programa, eh, la importancia de seguir discutiendo el tema de género, la igualdad de género, la igualdad sustantiva, los roles de género, los estereotipos que siguen habiendo en el tema de género, que no es lo mismo sexo que género. Y en este sentido, bueno, pues sin duda alguna, la autora de nuestra obra que vamos a comentar hoy, que nos va a hacer el honor de acompañarnos, la maestra Soto, pues nos va a estar acompañando. Me preocupa lo que me está poniendo aquí doña Lupita, no sé si signifique que no hay buena señal por parte de nosotros o tenga buena señal ella desde su internet, y eso sí me preocupa. Confírmeme aquí en privado, doña Lupita, si me estoy escuchando de buena manera o de plano sí me debo preocupar por mi internet, porque entonces sí va a haber bastante tema aquí. A ver.
Según esto, creo que traigo un retraso de 2. Ah, no, ya se me actualizó. Doctor Ángeles, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Comentaba que el próximo 28 va a ser la entrega de reconocimientos por parte de la Red Internacional de ONGs Quinto Poder en el Teatro Eugenia León en la hermana República de Tlalnepantla, evento que se va a estar transmitiendo en sus redes sociales y que también nosotros en Entre Estantes vamos a estar transmitiendo, y que reiteramos el honor de que a Entre Estantes se le haya dado este reconocimiento también, lo que también atañe a lo personal, que esperamos estar ahí en esa reunión, aunque sea un poquito tarde porque tenemos un día de bastante trabajo, ya le contaré, pero sin duda alguna un evento que va a ser importante y que nuevamente nos sentimos honrados de haber sido considerados por parte de la Red Internacional de ONGs Quinto Poder. Ya están entrando, ya entró nuestra autora, la maestra Sandra Soto, ya espero que en un segundo entre también el maestro Gerardo Manjarres, que nos va a hacer los honores de la presentación. Ya estaba viendo el doctor Manjarres el programa, yo espero que lo siga viendo y que se conecte. De todas maneras, pues vamos a ir dándole, por supuesto, por educación, vamos a ir dando entrada a la maestra Sandra Soto a este programa. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. A usted bienvenida a Entre Estantes esta nochecita de 23 de noviembre de 2025. Ya se está conectando también el licenciado Gerardo Manjarres, a ver si ya está entrando. Ya se está Nada más que como que el internet de repente nos juega las malas pasadas, no tiene palabra de honor. Ahí está el licenciado Gerardo Manjarres. Comentaba al inicio del programa que el próximo 29 de noviembre va a ser el desayuno de la Fraternidad Prag, un proyecto de larga data que se encuentra en los grandes eventos, entre ellos precisamente, y por eso tuvimos el conocimiento de la existencia de este libro, en la presentación del libro que la maestra Sandra Soto hizo en la Universidad de Jalapa, la obra Introducción a los Estudios de Género, y que ese 29, bueno, ya estamos en la temporada de que ahora sí nos vemos para desayunar, el 29 sí nos vamos a ver para desayunar varios ahí en ese evento. Licenciado Manjarres, pues yo nada más le pido, obviamente, que nos haga presentarnos a la maestra Sandra Soto para poder entrar en materia y poder platicar de lleno con ella de su obra tan interesante, y ya la comentaremos, Introducción a los Estudios de Género. Pues mi querido doctor, muchas gracias por este espacio que nos brindas y pues es un honor para mí el presentar a la maestra Sandra Soto. Ella fue mi maestra en el ámbito de la política. Gracias a ella y su preparación se creó la Fraternidad Saprag Internacional, porque estuvimos teniendo muchas actividades pro juveniles, obviamente, y después, pues obviamente cuando ella se retira a Veracruz, pues bueno, yo me quedo a cargo aquí de todas las huestes juveniles y pues en ese sentido empezamos a desarrollar yo ese trabajo y ella las actividades de carácter femenil, es conocida internacionalmente, es una mujer extraordinaria. La verdad, yo estoy muy contento porque en efecto fui de pisa y corre a Veracruz, a la presentación, no podía faltar obviamente a la presentación de su libro, pero me da mucho gusto, es muy grato para mí ver cómo todo el mundo la quiere, cómo todo el mundo se quiere tomar fotos con ella, los alumnos igual, ¿no? Entonces, es maravilloso, ¿no? La verdad, es una mujer de lucha, es una mujer de idea, es una mujer de pensamientos firmes, una mujer muy honesta, ha defendido toda su vida a este tipo de sectores vulnerables. Entonces, este libro pues está extraordinario. Y hablamos de una introducción porque en efecto se necesitan obras claras, concretas, concisas, que nos ayuden a entender los conceptos que muchas veces no alcanzamos a comprender. Entonces, pues, sin más preámbulo, por favor, que se presente con este libro de introducción a los estudios de género, mi queridísima maestra Sandra Soto. Es un honor, en verdad, haber sido su alumno. Yo también, mi querida maestra. Muchas gracias, doctor Manjarres, muchas gracias, doctor Arturo. La verdad que nos une la vida, ¿no? Entonces, todos aprendemos de todos, somos maestros y alumnos de todos, y
hablar de género ha sido algo que me ha apasionado las últimas 3 décadas de mi vida, cuando entendí que los conceptos deben de ser clave para poder avanzar en el entendimiento de cualquier disciplina, ¿no? Entonces, he sido pionera en la incorporación de los estudios de género aquí desde la Universidad de Jalapa, en esta universidad que estudié y que ahora trabajo y que mi hijo ha estudiado ahí también y que somos parte de esta familia de la UX, como se le llama aquí en el estado de Veracruz. Y en paz descanse nuestro rector, el doctor Carlos García Méndez, me ayuda en esta gran necedad de hablar sobre el género, ¿sabes? Porque esta confusión de género y mujeres que nos fue recomendada por muchísimos años por el Comité de la CEDAW, desde la ONU nos decían, hey, México, género y mujeres no es lo mismo, y que sigue siendo una percepción social, ¿no? Cosas de género, no, pues es que vayan las mujeres, ¿no? Entonces, al observar, porque yo creo que para enseñar tienes que ser una gran observadora y para aprender también. Entonces, yo observé que por muchos, muchos años, y por más que insistía en género no es lo mismo que sexo, ¿no? Y en eso yo creo que Marta Lamas, que es una académica muy prestigiada en esto, ha sido también quien ha estado poniendo esto en la mesa. Los conceptos básicos en los estudios de género nos sirven para entender las diferencias entre hombres y mujeres que existen en todos los ámbitos de la vida. Y yo traté en esta obra de hacerla con esta visión de abogada que también soy, de maestra que soy, ¿cómo surge este término? Pues observando las desigualdades, ¿no? Por eso inicio con un recorrido histórico sobre el pensamiento de la igualdad y enuncio algunas autoras y autores que han definido el concepto y llego a lo que es los teóricos del género, ¿no? Porque decían, ay, es que género es, ay, es una invención de Sandra Soto para estar ahí, ¿verdad? Y no, finalmente es un concepto que tiene más de relativamente nuevo, tiene casi 60 años en la ciencia médica, después se va a las ciencias sociales, y por eso estamos hoy aquí, porque su incorporación en las ciencias sociales ha sido tan importante que ahora las mismas organizaciones internacionales como la ONU, como UNESCO, y como todos y cada uno de los aspectos de la vida pública deben ser tratados con eso que se llama la perspectiva de género, ¿no? Entonces, presentar esta obra y hacerlo con un lenguaje que lo puedan entender todos y todas, creo que fue el gran reto de este libro, que es mi granito de arena para que quienes lo lean puedan observar que las desigualdades son sumamente estructurales, que son pensamientos, que son creencias, que son acciones que se fueran a transformar para que tengamos una sociedad más justa e igualitaria. Y aquí estoy, doctor Arturo, adelante. No te digo. Perdón, que le iba a decir, bueno, primeramente, doctor Manjarres, por cuestiones de señal y todo, te agradezco tu contacto para poder estar con la maestra Soto el día de hoy. Obviamente nos vamos a ver el próximo 29 en el desayuno de la fraternidad. Te pido que obviamente te quedes como espectador en el programa, pero por el momento, pues, te agradezco y bueno, te pasamos ahí afuera como espectador para poder platicar largo y tendido con la maestra, pero obviamente puedes hacer los comentarios que gustes ahí desde el internet. Fuerte abrazo, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Maestra, es que luego el internet nos anda dando mucha lata y usted sabe.
Fíjese usted, le voy a contar una anécdota en torno a su libro. Por mi actividad laboral, por mi actividad profesional y un montón de etcéteras que se acumulan, he estado tomando cursos en tema de nuevas masculinidades, perspectiva de género, resolución de conflictos con enfoque de género, y hace poco me encontré un curso del Instituto Nacional Electoral que es sobre reeducación para violentadores en materia de género. Dije, bueno, yo no aplico por el grado, pero pues sí aplico por lo que me interesa aprender, por lo que hago, necesito tener una perspectiva de género e ingresé a dicho curso. Me aceptaron y el día que usted presentó su libro, estaba yo en ese curso precisamente, entonces estaba yo escuchando y estábamos platicando de la importancia de la educación en materia de género. Les comenté, fíjense ustedes que en este momento en la Universidad de Jalapa se está presentando un libro, Introducción a los Estudios de Género, de la maestra Sandra Soto, una de las organizadoras del evento, no recuerdo el nombre, mentiría, se doy un nombre, se quedó, yo vi inmediatamente que se metió a su computadora, como que no sé si no me habrá creído, y entonces enciende su micrófono y dice, en efecto, se está presentando un libro en este tema. Digo, pues, obviamente, pues me entero que es el doctor Manjarres, pues que la conoce y todo, yo le pido que sea el contacto. Amablemente usted me facilitó una copia de su obra, que ya casi la termino, porque además la agarré y a eso es a lo que voy. Que de ahí quiero partir de muchas preguntas. Pues yo veo la cantidad de páginas y me sorprendo, digo, pues entonces como de qué es esta obra, ¿no? Porque obviamente yo he visto textos de género y pues son muy farragosos, por decirlo de alguna manera, muy doctrinarios. No es que yo tenga nada en contra de eso, pero en el momento en que estamos, pues como que sí hace que uno como que levante la ceja, ¿no? Comienzo a leer su libro y me sorprendo porque me encuentro con un libro sencillo, sencillo en su lenguaje, pero profundo en su contenido. Me encuentro con un libro accesible, que de hecho en la introducción, bueno, en uno de los prólogos lo dice, una obra que pueda ser entendida por estudiantes, por personas, por funcionarios públicos y por todo aquel que esté involucrado en los temas de género. Y en ese momento yo me quedé así, y me quedé así por varias razones. La primera es porque yo escribo de repente textos y los escribo con esa mira de que la gente común nos entienda, porque esto no es un asunto de doctos, no, o sea, claro que es de doctos en el estudio, en el análisis, en la revisión, pero necesitamos que la gente de a pie sepa de qué les están hablando. Yo como maestro alguna vez me he quejado de que muchos de mis maestros a su vez se dirigían a mí en la licenciatura como si yo supiera ya lo que ellos me estaban diciendo, como si yo manejara la terminología que ellos estaban usando, lo que no era cierto, porque yo era estudiante, ellos eran maestros. Y lo mismo pasa con las normas. Muchas normas están hechas y muchos problemas jurídicos están hechos pues desde un nivel de Olimpo prácticamente, y pues a la gente de a pie no les queda claro eso. Por ejemplo, efectivamente, es que sexo y género no es lo mismo. ¿Qué es el rol de género? ¿Qué son los estereotipos de género? ¿Qué es la igualdad sustantiva? ¿Con qué se come? A mí, ¿para qué me va a servir entender la igualdad sustantiva? A mí, como hombre, ¿de qué me va a servir entender eso? Si yo soy hombre, no soy mujer, como usted lo decía al principio. Y eso obviamente, pues a mí me sorprende gratamente de su obra. Bueno, creo que una pregunta que puede sonar ociosa para entre nosotros, pero para muchas de las personas que nos están escuchando ahorita, que nos van a escuchar porque esto se sube a YouTube al final, la pregunta primordial que yo le haría ni siquiera es, ¿por qué escribe? Porque ya me lo dejó usted en claro, porque tiene 30 años pugnando en este tema, luchando porque se conozca, luchando porque se entienda, porque además en nuestro país hay una tradición de ese tema, no en vano México, como usted acertadamente lo recuerda en su obra, fue la sede de la primera conferencia de mujeres en el mundo, en 1975, que yo recordé cómo estaba el mundo, que Oscar Chávez hace una canción de alguna manera burlándose de ese congreso, que hoy en día sería como para cancelarlo, pero que en ese momento era una causa simpaticísima. Cambios que hemos tenido pues en 50 años, que además, dicho sea de paso, parece mucho tiempo, pero yo recuerdo que todavía en 1978, porque hice una revisión histórica, una mujer podía ser secuestrada por un hombre
ser abusada por él, y para que el hombre resolviera, la mujer podía acceder a casarse con él para que el hombre quedara liberado, y porque pues lo había hecho por pasión. Y si la mujer no aceptaba, bueno, el hombre quedaba libre y ella quedaba con una cruz a cuesta porque no quiso solucionar su problema, porque además resultaba ser el problema de la mujer. Primer pregunta, doctora, para no explayarme más. ¿Qué la lleva a escribir este texto de introducción, pero además con ese lenguaje tan entendible? Así de simple, porque yo lo comencé a leer y yo veo mujeres que no tienen estudios, pero que si lo leen, lo van a entender. ¿Qué la llevó a enfocarlo desde esa perspectiva? Yo soy maestra normalista, después abogada, tengo una maestría en estudios de género, estoy estudiando una maestría en educación también. Aprendí en este transcurso de la vida que lo más difícil para un maestro, para una persona que quiere compartir un conocimiento, es hacerlo de la manera más fácil. ¿Sí? El poder hacer que un texto lo entienda la señora o el señor que vende los periódicos, que no tiene estudios quizá, y el ministro o ministra o el abogado o la abogada, que lo entiendan todos, ese es el mayor reto para toda persona que pretende transmitir un conocimiento. Y sin duda, ¿qué me lleva a hablarles de género? Sí. Soy coordinadora de la unidad de género de la universidad. Tengo muchos años impartiendo talleres, bueno, casi 20, hace 20 años aproximadamente, recorrí todo Veracruz, todos los municipios, ¿sabe? 212 municipios del estado, hablándoles de género, sí, y diciéndoles que quiere decir que son hombres y mujeres, lo en la sociedad, lo que se analiza cuando hacemos estudios de género. ¿Y qué me impulsa? Me impulsa en gran medida el rector perpetuum de mi universidad. El doctor Carlos García Méndez fue fundamental para que se realizara esta obra a través de su organización política, Ganemos México la Confianza. Desde hace 2 años me dijo, platicando, le dije, quiero hacer un libro. Sí. Me dijo, pues ya, para que lo publiques. Y el año pasado me dijo, ¿cómo vas? Dije, ya. El próximo año ya queda, ¿no? Mi mayor problemática era enfocarme en lo básico. ¿Por qué? Y me hicieron esta pregunta ahora que estaba en una reunión de la red de género de las universidades. Me decían, ¿por qué introducción? ¿No? Y parto de ahí. ¿Qué me motivó? Mi rector perpetuo, mi gran amigo, el transmitir el conocimiento y que son las bases para que en todas las disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, con esto en el periodismo podemos hacer estudios de género, ¿sabes? Pero tú ya tienes conceptos básicos sobre lo que es género, lo que es sexo, lo que es identidad, lo que es roles y lo que son estereotipos, que son cosas diferentes, ¿no? Lo que es esto de la transversalización de género. Ya hace ratito que hablabas que hace mucho que esto del lenguaje propio de cada disciplina, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos a estudiar género hace como 30 años aquí en este país, hablábamos yo les decía, ¿cómo les voy a llegar y decirles, vengo a hacer transversalización de la perspectiva de género? Sí, parece trabalenguas, ¿sí? Y yo les decía, tenemos que emplear un lenguaje que nos permita que las personas que van a estar involucradas en esto comprendan que
Y yo siempre les digo, ¿qué es transversal? Pues un corte transversal es cuando cortas una naranja, ¿ves? Y cuando cortas una naranja, todos los gajitos los tocaste. Bueno, cuando hablamos de transversalizar la perspectiva de género, quiere decir que todos los ámbitos de la vida política, social, económica, de salud, ¿sí? Que todo lo tocas con una visión de observar las diferencias que existen, ¿no? Entonces, a eso me he dedicado, querido doctor Arturo, y la verdad es que estoy consciente que es un camino que se está empezando a andar. Hay mucho, afortunadamente, quizá también me motivó el escuchar a veces a gente decir, es que no hay libros sobre género, no hay investigaciones sobre género, y yo me quedaba viendo así como, es cierto lo que estoy escuchando, o sea, hay muchos artículos, muchas investigaciones sobre género. En muchas de ellas se confunden los términos porque no ha habido una, eh, ¿cómo te diré? Un protocolo específico para decirle, a ver, estos son los conceptos básicos, ¿saben? Sí hay una ABC de género desde hace muchos años de la administración pública. Hay muchas obras que se dedican, pero específicamente que nos compartan los conceptos para entenderlo, sí. Y Mujeres tiene su glosario, que nos sirve mucho, pero tenía yo esa gran visión de darles a las personas una herramienta que les permitiera usar, diría, y bueno, cuando decías que estabas en el INE, tuve la fortuna que una de las consejeras del INE, que también es una gran amiga mía, la doctora Rita Bell, que le mando un gran saludo, presentara mi obra, ¿no? Entonces, ella estuvo ese día con nosotros, y dice Rita que ojalá hubiera tenido ese libro cuando ella estaba estudiando y después cuando empezó su vida y cuando decidió hacer estudios de género, ¿no? Y qué bueno que sirva, ¿no? Que sea una obra que no como uno más de tantos libros que estén en un estante, sino y que, que sea como esos que tienes ahí, que están ojeados, que han servido de consulta y de base para alguien que esté interesado en esto. Me vienen muchos conceptos, muchos recuerdos. Bueno, desgraciadamente usted lo debe saber muy bien, maestra, no todos los libros se leen de repente. Una biblioteca es la eterna promesa de vivir eternamente. Yo en alguna época de mi vida presumía que el 80% de los libros que yo tenía ya los había leído. Honestamente, con el paso de los años creo que ese porcentaje bajó drásticamente porque aumentó el volumen de estos, porque además los logré concentrar y ya son como si bien me va el 50%. Espero vivir las vidas necesarias para leer todos, más los que se acumulen, pero bueno, eso es otra historia. Pero fíjese usted que lo que me está contando me recuerda a una cosa. Hace muchos años tuve la fortuna, debut y despedida, porque además es toda una historia que no viene a caso contar porque el tema es la igualdad de género y todo esto, no las anécdotas total, pero yo tuve la fortuna de dar clases en el sistema PECER de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, programa escolar en centros de reinserción, y me tocó dar clase en el centro de reinserción de Santa Marta, Catitla, en el femenil. Y de ahí, de esa experiencia, salió uno de mis libros que he escrito, que es una constitución política comentada, que no es cualquier texto, que por supuesto aventarse a comentar la constitución pues es una cosa como muy loca, porque pues, con qué valor se avienta uno, ¿no? Y yo les decía eso a mis alumnas cuando les comentaba esto, es que en la editorial donde me han publicado, me piden que haga una constitución comentada, pero pues yo soy un abogado de a pie, no soy un Burgoa, no soy un Valadez, ¿no? Y una de las alumnas me dijo una frase demoledora, que yo la recordé tan pronto comencé a leer su libro, maestra. Me dijo, hágala. No importa si le sale bien o le sale mal, hágala, pero hágala entendiendo una cosa, maestro. Las leyes están escritas de una manera tal que nadie las entiende. Y por no entenderlas, muchas de nosotras estamos aquí.
salí ese día de mi clase, llegué a casa, abrí mi computadora y comencé a escribir esa Constitución. Que ahora con los cambios que ha habido, que cada 15 días le cambian algo, pues ya me desfasé, pero entendí, confirmé lo que yo ya traía en mi cabeza, que me ha guiado mucho, y que da un gusto encontrarse a alguien con mucho más sapiencia que uno, por supuesto, como es el caso de usted, que, que es hacer accesible el lenguaje jurídico, que no somos los dueños de la verdad y por supuesto no somos los mensajeros de Dios trayendo una verdad eterna para que nada más nosotros le expliquemos. Decía el maestro Tito Garza Onofre en su libro No estudies derecho, que nosotros hablamos en abogañol y que por eso nadie nos entiende. Y yo creo que en temas tan fuertes como los temas de género, se necesita entenderlo. Yo leo su texto y le pregunto desde este momento dónde lo puedo conseguir en físico. Y no me refiero nada más a Arturo, vamos. Yo sé que usted me podría decir con todo gusto le llevo uno, le hago llegar uno. No, no, no. ¿Dónde, por ejemplo, mi hijo que es alumno de secundaria, que están tomando materias, ahora con los nuevos, ya no sé si existe civismo, no es cinismo, ya no me queda claro la nueva escuela mexicana, pero que están explicándoles esos temas de género, que mi hijo los va a vivir además, porque mi hijo está viviendo otra forma de interacción entre personas, entre sexos, entre géneros, entre culturas de género, entre enfoques de género y perspectivas de género y demás, que por ejemplo yo les dijera a mi hijo, hazles llegar estos ejemplares a la escuela para que los puedan hojear, para que los puedan leer, porque supongo que su obra está a la venta en la Universidad de Jalapa, que por cierto, entré a revisar y qué iniciativa tan interesante es la Universidad de Jalapa, ya es otra historia, pero sí es muy interesante trabajar en la Universidad de Jalapa. Jalapa me trae muy bellos recuerdos a mí, por muchas razones personales. Ahí aprendí la magia del derecho agrario, ahí pude conocer una editorial donde después me publicaron un montón de etcéteras, pero qué bueno que la Universidad de Jalapa se haya aventado a apoyarla, bueno, su rector perpetuo, que ya no está con nosotros, que la haya apoyado. Entonces, sin duda alguna, uno, ¿dónde lo conseguimos? Y dos, ¿qué sigue? Porque esto nos deja como en las telenovelas, qué buen capítulo. ¿Qué sigue? Pues primero, sin duda, la universidad y bueno, nuestro actual rector que me hizo el favor de hacer la presentación de la obra y que está ahí es el primer comentario que está en el libro sobre ello, lo hace el doctor Eric García Herrera, nuestro actual rector. Pues somos una universidad de la cual también yo soy egresada, ¿sabes? O sea, mi segunda carrera, que es la de Derecho, ahí está. ¿Dónde está nuestro libro? Nuestro libro está en la página de la universidad. En la página de la universidad para todo público, entras en el Centro de Servicios Bibliográficos, abres ahí y hay un apartado que dice publicaciones UX y ahí está nuestro libro, ¿sí? Y también, mande usted. Si el doctor Manjarres nos está escuchando, a ver si puede rastrearnos en la página que usted nos está dando para que en comentarios nos suba los datos y los podamos compartir de una vez. Claro que sí, claro. Ahorita se los voy mandando. Y en físico, pues también aquí en la universidad. 1, 2, cuando usted hablaba de que estuve en un curso de reeducando a violentadores, fíjese que sigue. De manera desafortunada, las violencias, sí, porque tenemos que manejar así de ese término, porque la ley así lo establece, que sigue pues la próxima vez que comentemos un libro, vamos a hablar sobre los tipos y modos de violencias que se han generado, ¿sí? Y también con esta visión de
del análisis jurídico, del análisis con perspectiva de género y de estas diferentes acciones para prevenir, atender y sancionarlas, ¿no? Yo soy parte del grupo de trabajo que me eligieron para ser la académica representante ante la CONAVIM, que ya no existe, ¿verdad? Pero que dictamos la tercera alerta de género en Veracruz. Me ha tocado en el camino ir acompañando tuve el primer centro de atención a víctimas y el primer albergue para víctimas aquí en el estado, y creo que hay precisamente que darles a quienes están estudiando, a quienes estamos estudiando también, herramientas para que no sea un tabú hablar de las violencias. Es una realidad que tenemos que atender y que tenemos que tener la gran capacidad de decir, estos son los tipos y estos son los modos que establecen las leyes, ¿sabes? Y hacer nuestra normatividad más accesible, ¿sí? Y con esta visión de la atención integral a las víctimas, ¿sí? Quiero decirle que hay mucho de qué hablar y son temas que me apasionan. Por ejemplo, el tema de violencia política por razón de género, que es la Sala Regional Jalapa la que emite esta normatividad, esta resolución sobre el Padrón Nacional de Sancionadores, ¿no? Que bueno, hay mucho que hablar, los temas son muchísimos, pero ¿qué sigue? Pues yo creo que vamos a hablar de las violencias para el próximo año, y también yo creo que hay un tema pendiente que es el hablar de la educación con perspectiva de género, que es esta escuela coeducativa que surge en España, de la cual pues nuestra nueva escuela mexicana contempla, pero contemplamos la perspectiva de género en una de las formas que se establece en la política sin definirla específicamente, sino de manera transversal con acciones que tienen que ver con la igualdad y la no discriminación. Así que, querido doctor, yo creo que yo no soy pariente. Te escuchaba cuando iniciaste tu programa y bueno, no soy parienta de Villa ni de Zapata, pero sí soy amiga y le tengo un gran cariño y sin duda también ella fue y ha sido en mi vida una de las partes importantes, que es la doctora Margarita Zapata Chousel, la nieta del general, esa guerrillera que te habla sobre enfrentar las desigualdades y que me incorporó para ser parte de esta declaración de Managua que se hizo creo que en el 17 sobre la no violencia. Y bueno, mucho que hablar sobre las desigualdades y mucho que analizar con la perspectiva de género. Yo les digo, hay que ponernos nuestros lentes para observar las diferencias. En estas diferencias vamos a encontrar grandes coincidencias en valores, en gustos, en esta gran necesidad de vivir en paz. Claro, el respeto hacia todas las personas y hacia todas las identidades que podamos tener. Por ejemplo, hay un gran conflicto y también una gran confusión. Hablamos de género, ya vas a hablar de las identidades de género. No, o sea, hablar de estudios de género no nada más es hablar de identidades, es hablar de la brecha de género, este indicador que establece el Foro Económico Mundial, ¿sabes? Cada año para identificar cuáles son las condiciones de igualdad en los países, ¿no? Entonces, tareas pendientes, sí, muchas. Para mí, hablar de las violencias y hablar de la perspectiva de género en el ámbito educativo. Y bueno, seguir aportando con nuestros diplomados. Tenemos un diplomado en género y paridad que ahorita ya estamos casi terminando en diciembre, lo terminamos el 12 de diciembre, que tenemos 6 años haciéndolos de manera
cada año de manera ininterrumpida y con grandes ponentes que me han acompañado. Yo soy la que doy introducción a los estudios de género y de ahí nos vamos con qué es la paridad en el ámbito intrapartidario, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional. Y bueno, yo creo que es tan amplio este campo de estudio que nosotros estamos mirando nada más una partecita y vamos a ir aportando para ir observando un poco más amplio el paisaje. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando, entre ellos Alberto Tlaxcalteco, que es el secretario de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Ilustre Partido Naranja, que nos toca, que a mí me toca, cuando dijo usted el tema de justicia intrapartidaria en la paridad, me toca por las actividades, digo, precisamente por eso tomo esos cursos, y yo veo muchas problemáticas. Leyendo su introducción a la obra me surgieron muchas temas que están ahí, porque por un lado, sin duda alguna hay violencia de género, de muchas formas. A mí me ha tocado ver o trabajar sobre el tema de la violencia política. Pero también es cierto que de pronto pareciera, y soy muy preciso en el término, que muchas de estas violencias son invocadas de manera, híjole, ¿cómo le podré llamar? No real. ¿Qué genera esto? ¿Como comodín? ¿Eh? ¿Como comodín? Puede ser como comodín. Como también está ocurriendo en muchos casos en otros temas con grupos vulnerables. Digo, sin entrar a los detalles, a mí me tocó atender un asunto donde una persona, voy a cambiarle la persona para que no se sepa, pero una persona con discapacidad exigía una candidatura para un cargo político. No se inscribió en tiempo, no llevaba los documentos, pero ella exigía una candidatura, esta persona exigía una candidatura por el simple hecho de ser una persona con discapacidad. Obviamente, además que en el distrito donde se dio la candidatura, se le otorgó la candidatura a una persona con discapacidad, dicho sea de paso. Digo, insisto, el ejemplo está cambiado, no fue otro tipo de vulnerabilidad, pero vamos a utilizar esta. Obviamente, pues bueno, pero es que, a ver, no se está vulnerando porque se otorgó conforme a las disposiciones jurídicas, partidistas, Dos, la persona se registró, cumplió. Usted no se registró y nada más. Es que yo represento a tantas mil personas de este país. Bueno, pues como esta misma persona podría ser, si llega al cargo de elección popular, podría decir que representa a tantas miles de personas con una discapacidad. No me lo diste, pues es una violencia. Punto. En otro caso me tocó una persona, es que no me diste $1.5 millones para mi campaña. Pues, ¿de dónde te lo voy a dar si nada más la campaña dice que tienes un tope? Tú tienes un tope de campaña de esos millones de pesos, pero como partido solamente te pueden dar 30,000. Entonces no me tenías que dar $1.500,000, ya no quiero ser candidata. Pueden ser casos muy burdos, pero ¿a qué voy? Y creo que eso es uno de los temas que además hay que explicarlos tal vez de esa manera llana, que hay quien sin duda alguna es violentado, pero que de repente hay mucha gente que como comodín invoca una violencia por género, por vulnerabilidad de discapacidad, por origen étnico, un montón de etcéteras. Y al momento en que sí existe una verdadera violencia, muchos de los actores políticos o actores jurídicos en el entorno reaccionan con desconfianza. Obviamente yo cuando he comentado estos temas, sí digo, a ver, pueden haber 30 casos falsos, 30 casos comodín, diría usted, pero eso no nos puede llevar a quitar la mira del caso real, que por supuesto estoy hablando muy al aire en los números, porque las cifras que usted nos dio, por ejemplo, a mí me espantaron cuando dijo que tenemos que esperar 300 años para que deje de haber desigualdad jurídica, 280 años para que las mujeres puedan entrar a cargos de poder de manera completa,
50 años para que haya normas más claras. O sea, yo cuando vi esos números dije, bueno, y en medio de esto hay gente que invoca violencias sin sufrirlas. Tenemos que seguir trabajando para que esto se equilibre de verdad, de manera real, pero no por un caso erróneo. Todos los casos son falsos, son erróneos, o no hay que prestarles atención. Creo que un libro como que usted nos presenta, Introducción a los Estudios de Género, va a ayudarnos mucho. Yo tengo pensado por lo menos ver la manera de adquirir 2 o 3, porque quiero obsequiárselos a personas que estamos involucradas en esto, pero que necesitamos más herramientas, como las que nos da el INE, como las que nos dan algunos de nosotros la fortuna de estar cerca de institutos políticos, y que exista esa posibilidad, y esto es importante, de que todas las personas que tengan una violencia, en este caso por razón de género, puedan ser atendidas, y que si bien es cierto, puede haber un caso que no lo sea, porque lo quieren usar como comodín para acceder, como se ha visto en muchos casos y en muchas áreas de la vulnerabilidad, eso no sea razón para no atender realmente a las personas que sí están siendo vulneradas. Porque a veces como que nos llevan a ese de, así que nos quieren hacer jugar, y eso es un peligro, y ahí quería yo llegar, ya encontré el símil que yo quería. El problema de que haya gente jugando a Pedro y el Lobo es que si llega el lobo, podríamos estar haciendo otra cosa. Y aunque nos griten 15 veces, ahí viene el lobo, y 15 veces no llega, en el grito 16 es posible que sí sea el lobo. Tenemos que atender ese grito 16. Sí, si me permites, son varios temas que he de clasificar de la siguiente manera. Primero, el tema sobre la violencia política en razón de género. Afortunadamente tenemos una gran legislación, a golpe de sentencia se ha ido definiendo el concepto mismo, y bueno, sabemos que para que exista violencia política en razón de género, deben de existir, ¿sí? Elementos precisos que establece la ley, ¿sí? Que sea que sea un trato diferenciado, que sea en el ámbito político electoral, que tenga la finalidad de menoscabar o anular derechos, y bueno, ahí están, sin duda, en este ámbito de las acciones afirmativas para los grupos vulnerables, en donde también de inicio, cuando antes de la paridad, ahí también se encontraban las mujeres, hay muchas personas, sí, que independientemente de su sexo o su identidad de género, digo yo, es una condición humana, el ser bueno o malo no tiene que ver con tu sexo, ¿sí? O con tu asignación, ¿sí? Eso es condición humana, ¿no? O sea, van a mentir para, ¿no? Tenemos el caso de los mushes en Oaxaca, que son personas con diferentes identidades, ¿sí? Que con base a resoluciones judiciales han tenido que bajar porque aparentan ser mushes, cuando hay una población muy respetada en ese tema, ¿no? Entonces, encontramos personas que van a tratar de que este tema, y en la política más, hay que tener muy claro que una cosa es la violencia y otra cosa es la competencia, ¿verdad? Yo creo que a quienes compiten les deberían de dar un cursito, ¿verdad? De una cosa es competir y otra cosa es ser violentado, ¿no? Porque si yo compito con Sansón, y después digo, me está violentando porque está más grande y está más fuerte, pero ¿quién quiso competir, no? Entonces yo creo que hay que tener muy claro qué es competencia y qué es violencia, ¿sí? Y más en el ámbito político electoral. Los datos ni siquiera nos los dan en el ámbito internacional, y nos da, claro que nos da, y más
Yo pensaba que iba a ver llegar la igualdad, pero no creo, porque yo creo que mis nietas y mis nietos la han de ver. Pero también creo que vamos por buen camino, vamos en el camino en donde las jóvenes y los jóvenes ven con mayor naturalidad el buen trato, ¿no? Que sin duda hay mucho que hacer y más en el ámbito del empoderamiento femenino, ¿no? Ya hablamos de las mujeres, ya hay una gobernadora en Veracruz, ya hay una presidenta en nuestro país, que para las chicas ya no va a ser algo diferente que las mujeres estén en la toma de decisiones. Hay un libro sobre que habla sobre la vida de diferentes ministras en el mundo y fue escrito por una mujer que creo que es la titular del Banco Mundial del Banco Mundial en un tema de los internacionales en la economía, y ella dice: la gran coincidencia de todas estas mujeres que están en la toma de decisiones en los países en el mundo es que fueron tratadas en su casa como iguales con los hombres, ¿no? O sea, nunca le dijeron, tú por ser mujer no vas a poder, ¿no? Entonces eso nos lleva al origen de las conductas que normalizamos, que es el hogar. Yo creo que mucho que hacer para que la igualdad sea parte de nuestra vida cotidiana, mucho que hacer los papás y las mamás, ¿sí? Mucho que hacer para que esto sea parte de la realidad de todas las personas, que la igualdad sustantiva, que es esta igualdad de acciones, o sea, que esa igualdad de oportunidades que podamos tener, ¿sí? A mí me tocó que me pidieran el examen de no gravidez para un empleo, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo tuve que dar un certificado de que no estaba embarazada para que me contrataran. Ahora ya no, ¿sí? Entonces, yo creo que vamos avanzando. Estaba yo viendo una edición especial de National Geographic que estaba hablando sobre el género, la revolución, dice. Una edición especial que sacaron hace años en donde ellos hablan, es que hablar de género es una revolución. ¿Por qué? Porque hablar de las igualdades es una forma de ver, quizá cumplidos los anhelos de la revolución, ¿no? Y de cualquier revolución. Yo creo que cualquier revolución tiene la finalidad de la igualdad, y bueno, nos vamos a la Revolución Francesa, ¿no? Yo les digo, seguimos sosteniendo los principios de la Revolución Francesa, que es igualdad, fraternidad, y ya ayúdame a la otra, que es, ¿qué? Libertad, igualdad, fraternidad. Seguimos con los tres, ¿no? Entonces, en la y medida... Olimpia de George nos sigue diciendo que deben ser para los dos. Sí, bueno, yo siempre les digo, a ver, Olimpia de George nos enseñó que hablar de los porque yo soy una gran impulsora del lenguaje incluyente, ¿no? Yo y por eso estudié en esa universidad. Mi título de hace más de 20 años dice licenciada en Derecho, ¿no? Yo creo que si hubiera sido licenciada hubiera hecho toda una revolución para que dijeran licenciada, pero no. Ya en mi universidad se hablaba de que existen mujeres y hombres, ¿no? Entonces, yo muy agradecida con la Universidad de Jalapa por la oportunidad también de que me publicaran este libro, muy agradecida con mi vicerrectora académica, que es una mujer muy comprometida con el apoyo a las mujeres, con el apoyo a las causas, ¿sabes? Que es la doctora Estela García Herrera, a la cual también le mando un gran abrazo, y todo mi agradecimiento, ¿sabes? Porque para que se logre un paso, no lo puedes hacer sola nunca, siempre debes seguir acompañada.
Y en este camino yo he podido tener muchos compañeros de vida como Gerardo Manjarres, como que hace más de 30 años éramos dirigentes juveniles, imagínate tú. Entonces, y que fuimos construyendo una gran red de amigos que creemos que las cosas pueden ser mejor para todas y para todos. Y finalmente ese es el ideal de las políticas públicas con perspectiva de género. Ese es el ideal de los estudios de género, analizar las condiciones e ir construyendo una sociedad más justa e igualitaria. En los temas de la política partidista hay grandes diferencias, ¿sí? La intromisión de las mujeres en la vida pública es relativamente nueva, ¿sí? O sea, en mi pueblo durante muchos años solo había habido una mujer alcaldesa, ¿no? Que fue mi tía. Y hace más de 30 años. Y hasta ahora ganó otra mujer, ¿no? Pero no era fácil que esta estructura y que este estereotipo de las mujeres sí pueden participar, pero pues mejor que quede el hombre, ¿no? Sí. Pero era parte de lo natural. Ahora estamos, por eso les digo, en la medida en que vamos modificando y vamos observando que lo natural no es la violencia ni la discriminación, al contrario, ¿sí? Vamos contribuyendo a que haya sociedades más justas y hay un dicho que dice que la igualdad es buena para hombres y mujeres, ¿no? Que hay casas más felices cuando estamos en igualdad de condiciones ambos. Yo creo y soy una ferviente creyente, sí, en que la resolución de conflictos se puede dar de manera pacífica. Y es parte de esta visión de que todos somos diferentes, pero podemos respetarnos siempre. Y bueno, pues espero que esta obra sea un abono, una pequeña abono para la construcción de lo que hemos llamado desde hace mucho tiempo la ciudadanía plena. Pues, maestra, sin duda alguna podríamos aventarnos horas platicando, pero bueno, ya es domingo, mucha gente mañana se levanta a trabajar, entre ellos nosotros, y agarramos un horario donde tenemos la ventaja de que muchos están preparando la ropa, preparando a los chamacos, entonces nos están escuchando, y los que no nos escuchan ahorita nos escuchan después en la repetición de Facebook o de YouTube. Entonces, pues no me queda de entrada más que uno, pues agradecerle su presencia aquí, que nos haya hecho el honor de acompañarnos hoy para platicar de su obra. Por supuesto que se quedan muchas cosas en el tintero que sin duda hay que platicar, profundizar en ellas, que espero contar con su presencia en alguna otra ocasión. Máxime que además estamos por entrar a un proceso electoral el año próximo, donde por supuesto estos temas van a volver a colocarse en el tintero, desde qué va a resolver cada institución electoral para cuántas mujeres y cuántos hombres para las candidaturas a las gubernaturas, cómo se van a dar estas, un sinfín de etcétera, todos los procesos que hay en medio. Pero, y entonces espero, si tal cosa se da, contar con su presencia aquí. Respecto al doctor Manjarres, ¿qué le digo? Pues no tengo tantos años de conocerlo, nada más hay 16 años de tratarlo. De hecho, hoy precisamente platicábamos, mi esposa y yo, que cuando él y yo nos conocimos, pues no nos conocimos, digamos que, ahora sí que, se dice el refrán, las mejores amistades comienzan con antes me caías de la patada. Y así nos caíamos por distintas razones, pero hoy la verdad es que me enorgullece contar entre mis amigos que tal cosa es y que yo espero que él me considere tal. Una gran amigo al maestro Gerardo Manjarres, y por supuesto que hay mucho que charlar, mucho que platicar, mucho que hacer, y esta obra sin duda alguna es parte de esa construcción. Estoy más que convencido, no solamente creo que lo es, sino que sin duda alguna va a serlo. Es importante, ya hay que difundirla aquí y como se pueda, porque es una obra que se tiene que conocer.
porque decía usted de la maestra Zapata, bueno, es que una cosa es orgullosamente ser descendiente de alguien y otra cosa es nada más ostentarse como eso. Y ella es una gran constructora de academia y de investigadores y académicos. Son cosas bien diferentes, aunque parezcan lo mismo. Y finalmente, pues no me queda más que agradecer también a los que nos han acompañado esta noche. No se me desconecte usted ahorita que cerremos el programa porque hacemos siempre una pequeña sobremesa. A ver si el doctor Manjarres anda por ahí todavía para que entre un poquito a esa sobremesa. Pero maestra, pues un mensaje de despedida para los que nos escucharon el día de hoy y por supuesto, pues espero, reitero, le invito a que en alguna otra ocasión nos acompañe porque tenemos muchas cosas que seguir hablando de la igualdad de género. Claro que sí, doctora Arturo, pues muy agradecida contigo, con la vida, con Dios, con mi hijo, que está atento también a este programa. Y mucho que hacer para que los conceptos básicos en los estudios de género sean sociabilizados, para que entendamos de qué género hablamos cuando hablamos de género, ¿sí? No es género masculino ni género femenino. ¿Por qué? Porque esa es una homonimia que existe. Es como hablar de género musical o género literario o género de conducta, ¿sí? Es cuando hablamos de género masculino y género femenino, ¿sí? Entonces, yo les digo, son hermanos gemelos, ¿verdad? Este género de los estudios de género es cuando hablamos, y lo hablamos en singular, por eso, si no decimos géneros, porque decimos, los estudios de género nos permiten identificar las diferencias entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Este constructo social, que es el género, y que ha sido definido así desde hace muchos años por científicos, médicos y después Anno Clay, que lo mete en las ciencias sociales, nos permite identificar, analizar, comprender que las diferencias, ¿sí?, biológicas no construyen lo social, ¿no? Y aquí también enuncio a Simone de Beauvoir en mi obra, donde nos habla sobre que en su libro Segundo Sexo, con esta frase de no se nace mujer, sino se llega a serlo, ¿no? ¿Cómo lo social influye para que nos comportemos hombres y mujeres? Ese es un reto que todas y todos tenemos y que ahora desde la academia podemos ir impulsando para que cada día las personas identifiquemos que lo natural, ¿sí?, es ser buenos, ¿sí?, que no hay ninguna célula en nuestro cuerpo, ninguna molécula que nos vaya a generar, ¿sí?, que seamos discriminatorios o violentos con las personas, que el respeto de todos tiene que ver también con esta visión que podamos tener de las diferencias y del respeto de los derechos de las personas en todos los ámbitos. Y bueno, para eso nos sirven también los estudios de género. Y aquí estoy, como siempre, para cualquier consulta, y será un gusto acompañarte para ir hablando sobre las circunstancias políticas que van a rodear el próximo año en nuestro país. Pues muchas gracias de nuevo. En ese curso que le comentaba nos dijeron una frase y con esa quiero terminar hoy el programa. Quisiéramos una frase y yo hice esta. O llegamos juntos o no llegamos a ninguna parte. Y yo le pondría juntos y juntas, ¿no? Pero además en juntos yo hablo de todos. Porque aquí, aunque aquí es de hombres y mujeres, pero personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas, o llegamos juntos o no vamos a llegar. Es parte del lenguaje, ¿no? O sea, sin duda alguna. Llegamos juntos y juntas, o llegamos juntas todas las personas, ¿no? Es parte de lo que tenemos que ir trabajando y que se normalizó tanto que es parte de... Hay mujeres que dicen, ay, a mí no me importa si dicen ellas o él, ¿no? O sea, si no me nombran, no importa, ¿no? Porque era lo natural,
¿no? Y Pues, como diría la Declaración o Universal de los llegamos Derechos Humanos, juntos y juntos, estoy de acuerdo con usted. o llegamos todas las personas o no llegamos. Exacto, muy bien. Pues Pues, muchas gracias. muchas gracias. Llegamos al final juntos y juntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron esta noche. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo, desde el cual nos estén escuchando. Muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto.